En este video vamos a ver dos criterios de convergencia para series. Empecemos con el primero. Y el primero es un teorema que dice lo siguiente. Si yo tengo una serie, que es una suma desde n igual a 1 hasta infinito, de una sucesión a sub n, que converge, entonces lo que este teorema asegura es el hecho de que el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión a sub n sea igual a 0. ¿Sí? Y esto es bastante intuitivo porque lo que está diciendo es que si para que yo sume infinitas cosas y eso me dé un número, esas infinitas cosas tienen que ser cada vez más chicas y cada vez más parecidas a 0. ¿Sí? Eso es básicamente la idea de este teorema o de esta proposición. Bueno, pero lo interesante no es exactamente esta proposición o este resultado, sino lo que surge de ella. Y de ella surge lo siguiente. Si sucede que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión a sub n, no vale 0, entonces no puede pasar que la sucesión tenga una serie convergente, porque si la serie de la sucesión convergiera, sería cierto esto de acá, y entonces sería cierto esto de acá, y estaríamos un absurdo con esto de acá. Bueno, entonces a partir de esto se deriva que si el límite de n tendiendo a infinito de una sucesión no es 0, entonces la serie de dicha sucesión, que es la suma desde 1 hasta infinito de a sub n, no puede converger, y eso significa que esta suma diverge. ¿Sí? Entonces este criterio lo que en realidad, digamos, nos permite es identificar muy rápidamente cuando una serie diverge. Porque si la sucesión que estamos sumando no tiende a 0, ya está. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la sucesión n cuadrado más 2 sobre n al cuadrado menos 1, ¿sí? Rápidamente uno podría establecer que esto diverge. ¿Por qué? Porque esto es una sucesión, ¿sí?, que está tendiendo al número 1. ¿Sí? Porque al ser digamos, al ser un cociente de polinomios de igual grado, el límite de n tendiendo a infinito tiende al cociente entre los coeficientes principales de los polinomios, que en este caso es 1 sobre 1 y eso vale 1. Por lo tanto, como esto tiende a un número que no es 0, esta serie diverge. ¿Sí? Fíjense qué rápido que se establece cuando una serie no converge. Este criterio bien podría decirse más bien, digamos, que es un criterio de divergencia, ¿no? Nos permite establecer cuando una serie diverge. Ahora, algo que es importantísimo tener en cuenta es el hecho de que no es cierto que si el límite de una sucesión, ¿sí?, vale 0, entonces vale que esa sucesión tiene una serie convergente. Eso no es cierto, ¿sí? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y ahora en este mismo video, más adelante, vamos a ver un ejemplo. Bueno, bajemos y pasemos al siguiente criterio que vamos a ver en el video. Y el siguiente criterio es el que se conoce como el criterio, ¿sí?, tiene un nombre, criterio integral, ¿sí?, criterio integral de Cauchy. Y este criterio, como se imaginarán, aparece en algunas integrales, dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una función definida en el intervalo 1 más infinito, ¿sí?, definida en los números reales mayores o iguales que 1, que va hacia los números reales mayores o iguales a 0, y aparte la función es decreciente, ¿sí?, y nos definimos a una sucesión como con un término general a sub n igual f evaluado en n, ¿sí?, es decir, a sub 1 es f evaluado en 1, a sub 2 f evaluado en 2, y así, digamos, para todos los números naturales, ¿sí?, para todo n natural. Entonces es válido lo siguiente. La serie de esa sucesión converge si y solo si existe, ¿sí?, el límite. Digamos, cuando digo existe, digo que es un número real, si no puede ser más infinito.
el límite de m tendiendo a más infinito del integral entre 1 y m de la función en, digamos, de f de x diferencial de x, ¿sí? Lo cual me permite reducir el estudio de una serie, de la convergencia de una serie, en el caso que tengamos sucesiones de esta pinta, al estudio de una integral. Por ejemplo, veamos rápidamente qué sucede, ¿sí? Este criterio es interesante porque permite, por ejemplo, ver qué sucede con la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Bueno, observamos que por el criterio que acabamos de ver, si miramos la función f de x igual a 1 sobre x, definida en el intervalo 1 más infinito, vemos que esta función es decreciente, ¿sí? Y entonces, digamos, fíjense que esto sería exactamente f evaluado en n. Entonces podemos estudiar el límite de n tendiendo a infinito del integral entre 0, bueno, cualquier cosa, entre 1 y m, ¿sí? De f de x, que es 1 sobre x, diferencial de x. Y este límite es el límite de n tendiendo a infinito de lo que vale esa integral, que es el logaritmo natural de x valuado en m menos el logaritmo natural de x valuado en 1, que es igual al logaritmo natural de m, ¿sí? El logaritmo natural de 1 es 0. Y este límite, ¿sí? Cuando m tiende, acá quise poner m, ¿sí? Por las dudas, y este límite vale más infinito, es decir, no es un número real, como pide el teorema, y por lo tanto esta serie, ¿sí? La serie de la sucesión 1 sobre n, no converge. Bueno, fíjense que también aquí tenemos un ejemplo de lo que les comentaba antes. Esto tiende a 0, la sucesión a sub n igual 1 sobre n tiende a 0, pero sin embargo su serie no converge, ¿sí? Eso era lo que les decía antes, que hay que tener cuidado a la hora de aplicar el primer criterio que vimos. Bueno, una cosa más que vamos a hacer aplicando este criterio es lo que hicimos recién, pero un poco más general, ¿sí? Vamos a estudiar la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p, ¿sí? Siempre que p sea distinto de 1 y aparte que p sea mayor que 0, ¿sí? Vamos a estudiar todas esas sumas para cualquier p real que cumpla con estas dos condiciones. ¿Sí? El caso p igual a 1 ya lo vimos arriba, ¿sí? Sabemos que para p igual a 1, ¿sí? La serie diverge. Vamos a ver ahora qué pasa para los otros valores que puede tomar p. Bueno, usando el criterio de Cauchy sabemos que podemos ver qué pasa con la integral entre 1 y m, más bien dicho con el límite cuando m tiende a infinito de integral entre 1 y m de 1 sobre x a la p diferencial de x, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué pasa con esa integral. Bueno, para ver eso lo que hay que observar es lo siguiente. Pasemos acá. La integral, digamos, o más bien dicho una primitiva de 1 sobre x a la p diferencial de x es igual a una primitiva de 1, perdón, a una primitiva de x a la menos p, ¿sí? Diferencial de x. Y una primitiva de eso siempre que el número p sea distinto de 1, porque si no nos va a entrar a jugar el logaritmo, ¿sí? Una primitiva de eso siempre que p sea distinto de 1, es la función x a la menos p más 1 dividido menos p más 1. ¿Sí? Pueden integrar derivar esto y van a ver que esto es primitiva de x a la menos p. Y podemos, si queremos, agregar la constante de integración. Y eso que tengo ahí se puede escribir igual, ¿sí? Si sigo con eso lo puedo escribir igual a 1 sobre 1 menos p por 1 sobre x a la p menos 1 más la constante de integración, ¿sí? Fíjense, simplemente saqué este 1 sobre menos p más 1 o 1 sobre 1 más p hacia acá y esta x, lo que está arriba, lo pasé abajo, ¿sí? Multiplicado por menos 1, ¿sí? Lo cual es lo mismo. Por ejemplo, sabemos que x a la menos 2 es igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Lo que hay que hacer cuando uno pasa esto para abajo, digamos, un número con una potencia para abajo, es cambiar el signo del exponente,
¿sí? Simplemente hice eso. Bueno, entonces ahí tenemos escrito cuánto vale una primitiva de 1 sobre x a la p. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow, este límite es el límite de m tendiendo a infinito. Y ahora ya directamente evalúo esa cosa que tengo ahí en los extremos y me queda 1 sobre 1 menos p multiplicado por 1 sobre m a la p menos 1 menos 1. ¿Sí? Bueno, fíjense ahora que esto es igual a 1 sobre 1 menos p por el límite de m tendiendo a infinito de 1 sobre m a la p menos 1 menos 1. ¿Sí? Y ahora fíjense una cosa, para que este límite exista, ¿sí? Ese límite va a existir, ¿sí? Siempre que p menos 1 sea mayor a 0. Porque si p menos 1 es mayor a 0, el m que está abajo se queda ahí abajo, y al tender m a infinito, eso va a tender a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ese límite existe, ¿sí? Siempre que suceda que p menos 1 sea mayor que 0. Y ese límite vale infinito siempre que p menos 1 sea negativo, lo cual genera que el m suba para arriba con un exponente positivo, y por lo tanto al m tender a infinito, ese límite diverja. Por lo tanto es infinito si p menos 1 es menor que 0. Bueno, pero con esto entonces tengo completado el estudio de esta serie que tengo acá, ¿sí? Porque ya sé que si p es mayor que 1, es decir, estoy en este caso, la serie converge. Y ya sé que si p es menor que 1, ¿sí? Es decir, estoy en este caso que está acá, ¿sí? Entonces la serie diverge, ¿sí? Y ahí tengo estudiados los casos posibles para valores de p mayores o iguales que 0 si considero el estudiado anteriormente de p igual a 1. Bueno, este tipo de series se le llaman, con poca originalidad en el nombre, series P, ¿sí? Se le llama así, series P, y son útiles, digamos, porque conocemos fácilmente si convergen o no. En el video siguiente vamos a ver cómo utilizarlas en conjunto con otro criterio para establecer convergencia o divergencia de más series.